Historia al futuro, porque para Dios el futuro es historia. Shalom Aleichem, paz para todos ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Tengan ustedes muy buenas noches, un verdadero privilegio para mí poder presentar un nuevo programa televisivo en el cual estaremos estudiando la profecía bíblica. Este mensaje se desarrolla en la República Centroamericana de Honduras, más concretamente en la capital del país, la ciudad bonita de Tegucigalpa. Que Dios le bendiga, un fuerte aplauso a sus hermanos en el mundo entero. Un verdadero placer para mí poder estar acá en esta nación centroamericana a la cual le tengo tanto aprecio y cariño, lo digo sinceramente. Tal es así que yo en mi Biblia, en la primera hoja, llevo presente su bandera. La tengo muy presente a todas las naciones donde Dios me permite predicar. Que Dios bendiga a su nación y Dios bendiga Ose Shalom Aleinu ve'al kol Israel ve'imru amén. Que aquel que establece la paz en los cielos extienda su manto de paz sobre todos nosotros y sobre su pueblo Israel. Y digamos todos, amén. Ose Shalom Aleinu ve'al kol Israel ve'imru amén. Es un cántico judío que habla pidiendo la paz de Israel y del mundo entero. Amados hermanos hondureños, hondureñas y extranjeros que están presentes en esta conferencia, el tema de esta oportunidad es de trascendental importancia. Considero yo que todas las señales proféticas que anticipan no la segunda venida, no el fin del mundo, pero sí el arrebatamiento de la iglesia, se han venido cumpliendo a cabalidad en sus distintas áreas. Podemos ver señales políticas, señales militares, señales como la hambruna, las pestes, las guerras, los rumores de guerras, los alborotos, las sediciones, nación contra nación, reino contra reino, inmoralidad sexual campeante, desorden y caos, anarquía total. Todo ello en crisis profunda en el mundo entero está dándonos la idea y la imagen que el arrebatamiento de la iglesia está a un paso de ocurrir. Pero sin lugar a dudas, hay un grupo de señales proféticas de las cuales en el programa Historia del Futuro en su debido momento las he tocado, pero considero hoy que es necesario ahondar en este tema tan fascinante. Señales en la naturaleza nos anuncian que el arrebatamiento está a las puertas. Den un aplauso fuerte al Señor. Sin lugar a dudas, distinguidos, amados hermanos y amigos de Honduras y del mundo entero, cabe mencionar que nosotros como pueblo de Dios creemos en el poder creativo y en la soberanía absoluta y total de Dios sobre su creación. Una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Todo pasa por el control soberano de Dios, sin lugar a dudas. Pero en la naturaleza este tiempo se han venido presentando una serie de acontecimientos y fenómenos que la misma comunidad científica no los puede explicar. Nosotros creemos que Dios es el creador del universo y quien regenta la naturaleza. La naturaleza no se autogobierna. No es como los periodistas están diciendo en la televisión, y la naturaleza golpeó, y la naturaleza causó, y la madre naturaleza provocó. No, la naturaleza no provoca nada. Dios, el creador, utiliza la creación para golpear a la criatura cuando la criatura no obedece a su creador. Eso es una ley, es un principio bíblico. El creador utiliza la creación para golpear a la criatura cuando el hombre no quiere obedecer a su Dios. El universo le debe su existencia y su subsistencia
subsistencia, a Dios. Vea por favor Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Definitivamente, la fe no es ver para creer, la fe es creer para poder ver. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Vea usted que la fe bíblica es una fe sabia, no es una fe absurda. La fe bíblica no es una fe ilógica. No crean ustedes que yo porque tengo fe voy a ver volar a una vaca. Eso no se llama fe, se llama ingenuidad. La fe bíblica es una fe sabia porque se basa en la verdad, no en la verdad del hombre, sino en la verdad de Dios, la cual es eterna, trasciende el tiempo y el espacio. Por eso entendemos por la fe nos hace entender, como decía el rabino judío Maimónides, un poco de ciencia nos aleja de la fe, mucha ciencia nos acerca a la fe. La fe y la ciencia no son antagónicos. Muchas cosas en la naturaleza, si fueran investigadas a la luz de la Biblia, se entenderían mejor. El grave problema de los científicos es pensar en su intelecto que por leer la Biblia y por creer lo que la Biblia dice, dejarán de ser intelectuales y científicos y perderán la admiración del hombre. Y el problema de los teólogos es creer que por investigar la ciencia dejarán de creer lo que creen, se volverán racionales y querrán entenderlo todo con la razón y al final se volverán ateos. Y no es así. Definitivamente no. Aquí estamos viendo que por la fe se puede entender cosas. ¿Como cuáles? Sencillamente esta, que es tan importante. Haber sido constituido. Quiere decir puesto en orden, en su lugar preciso. Constituido el universo por la palabra, el verbo de Dios. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis amados hermanos, por la fe entendemos que este universo fue creado por Dios. Las sabias palabras del Génesis capítulo 1, versículo 1, han desequilibrado y han movido de su sabiduría a muchos estudiosos soberbios de la Biblia. Aunque usted no crea, la Biblia puede ser leída con humildad o con soberbia. A los que leen la Biblia con soberbia, para burlarse de ella, para contradecirla, la Biblia tiene un poder, los enceguece y los embrutece más. En cambio, aquellos que leen la Biblia con humildad, para aprender y conocer, aquellos son iluminados. La Biblia produce el efecto del sol. ¿A qué me refiero? A los que tienen un corazón humilde los hace dóciles como la greda, pero aquellos que tienen un corazón duro los vuelve más duros que un adobe. A unos los ilumina, a otros los enceguece, a unos los suaviza, a otros los endurece. La Biblia es el único libro que nosotros no leemos. La Biblia tiene el poder de leernos, de probar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos y darnos a cada uno conforme al fruto de nuestras obras.
Mis amados hermanos, este maravilloso libro, la Biblia, tiene el poder de cambiar la vida del hombre en un segundo. Pero también tiene el poder de enceguecer a los que profesando ser sabios se hicieron necios, porque en su sabiduría desecharon el consejo de Dios, no le tomaron en cuenta. Mis amados hermanos, pero hoy los científicos están empezando a dudar de sus propias hipótesis y de sus propias creencias, y están empezando a pensar que ellos no tienen control ni siquiera para entender lo que pasa, mucho menos para revertirlo. Y hoy en día los científicos están empezando a dar la tarea de gastar millones de dólares en investigaciones, estudios y fabricación de instrumentos científicos y tecnológicos que les permitan por lo menos alcanzar a vislumbrar, si no alcanzar a entender, por lo menos vislumbrar un poco de lo que está sucediendo, no solo en la Tierra, sino en el universo. Y les guste o no, los científicos están llegando a una conclusión en muchos casos, a esta famosa frase: y la Biblia tenía la razón. Mis amados hermanos, la creación refleja el poder y la gloria de Dios, la amplia omnisciencia del Todopoderoso, que fue capaz de crear cada estrella de otra diferente en gloria, dice 1 Corintios 15. O sea, que ninguna estrella del cielo se parece a otra, que la huella digital tuya no es igual a la huella digital mía, y ni siquiera es copia de alguien que se murió. Es tan grande la sabiduría de Dios que 2 gotas de nieve puestas bajo una lupa de microscopio, verás tú que la conformación interna de cada gota de granizo o de nieve es diferente una de la otra. Entenderás que 2 hojas de la misma rama no son iguales internamente, tienen diseños y gráficos distintos. Es que la sabiduría de Dios no siempre se muestra en lo más grande, mi amigo, sino en los más pequeños detalles de la creación, que nos reflejan que solo alguien con una capacidad creadora ilimitada fue capaz de hacer a cada ser diferente uno de otro a lo largo de toda la historia. Nunca copió uno a otro. Aunque todos dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo digo jocosamente, tal vez lo único que hizo parecido son los chinos. Yo no sé cómo se reconocen 2 chinitos en la calle. Y son tan igualitos que tú crees que esto lo hicieron en clonación, a fotocopia. Pero aún así 2 chinitos son diferentes. Lo cierto, mis amados hermanos, que la creación adora a Dios. Los ángeles del cielo, el sol, la luna y las estrellas, los hombres, los animales, las plantas y los peces, los vegetales y las rocas, todo fueron obra de la mente, la boca y la mano de Dios, que creó todo para su honra, su gloria, con un propósito y un objetivo: que le den gloria por todos los siglos. Mis amados hermanos, sin duda alguna, el laberinto de la creación es un dolor de cabeza desde el principio, ahora y lo será al fin para aquellos que no quieren entender que Dios todo lo hizo con un propósito y que hay una mente suprema que lo controla todo. Génesis capítulo 1, verso 1, una declaración en el idioma hebreo en 7 palabras. Así comienza la Torá, el Pentateuco, la enseñanza. Bereshit bara Elohim vet Hashanamayim vet Haaretz. En el principio creó de la nada, dice el original. Creó de la nada. Bará es un verbo en el idioma hebreo que significa crear de lo inexistente. Dios no tenía materia prima para comenzar la creación. Dios es creador
En cambio, nosotros no somos creadores, somos creativos, porque utilizamos lo creado por Dios, transformamos eso para nuestro beneficio o el de nuestros semejantes. El ser humano no es creador de nada, es creativo, porque transforma lo creado por Dios para beneficio propio y de sus semejantes. De esa manera desarrolla su intelecto. Por eso Dios creó de la nada las cosas. Creó Elohim, dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó de la nada Elohim, Vet Hashanamayim, los cielos y la tierra. Lo primero que Dios creó en el universo, a partir de lo cual hizo todo, es lo que compone la palabra Shamaim en el idioma hebreo. Cielos. La palabra cielos en el idioma hebreo está conformada por dos palabras antagónicas entre sí, pero unidas en la misma sílaba, o palabra, mejor dicho. La palabra cielos se compone de dos antagónicas palabras. Esh, que significa fuego, Ayim, agua. Fuego y agua, dos elementos opuestos, los mezcló Dios, como quien mezcla el agua con el aceite. Mezcló Dios esos dos elementos opuestos, el fuego con el agua, y creó los cielos. Mis amados hermanos, el universo entero está creado con agua y con fuego. A partir de esos dos elementos todo empezó. Cuando vino el diluvio cayó agua hirviendo, no fue agua fría. Es más, los mismos científicos hoy en día lo confirman. Lo que los sabios de Israel habían dicho hace muchos siglos, que el agua del diluvio tenía altísima temperatura, capaz de disolver casi de inmediato la carne de animales humanos y plantas, deshacerlas. Y luego vino un enfriamiento rápido que provocó petrificación, lo cual es el origen del petróleo, el cual el mundo entero consume hasta el día de hoy, producto de la fosilización. Y dicen los grandes científicos que la única manera en la cual se hubiera provocado semejante fosilización y petróleo en abundancia en el mundo es porque se hubiera provocado un cataclismo a altísimas temperaturas. Exacto, la Biblia dice que cayó agua, pero cuando uno analiza el idioma hebreo y estudia lo que los sabios de Israel dijeron desde hace siglos, la temperatura del agua del diluvio fue tremendamente fuerte, andaba en una temperatura altísima de ebullición. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. En efecto, no solamente cayó agua desde los cielos, en muchas oportunidades cayó fuego. Fuego para destruir, como en Sodoma y en Gomorra, y fuego para purificar, como cuando Elías invocó al eterno Dios y cayó el fuego desde el cielo en respuesta al profeta. En una tormenta eléctrica usted puede ver perfectamente eso. Rayos y relámpagos, electricidad y agua en granizo, agua congelada. Mis amados hermanos, el universo está hecho en tres estados de líquido. Lo conocemos perfectamente: sólido, líquido y gaseoso. Pero quiero dejarle claro esto: la materia nunca apareció en estado sólido ni gaseoso. La materia apareció en estado líquido. ¿Dónde lo dice la Biblia? Génesis 1:2. La Biblia lo dice. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2, parte final. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice aguas ahí, no está hablando precisamente de H2O, está hablando de materia en estado líquido. Todo apareció en estado líquido, después empezó a solidificarse y a aparecer el estado gaseoso. La materia aparece primero en estado líquido. La Biblia lo dice, la ciencia lo confirma. Muchos dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis hay un terrible abismo. Dicen de que en ese periodo de tiempo el diablo habría caído del cielo y provocó tremendo desorden en el universo. ¿Escuchó esa teoría? Pues es un absurdo, total absurdo. ¿Y de dónde sacan eso? De leer Génesis 1:2,
que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pregunto, si salimos todos de acá en este momento, desalojamos el salón, sacamos las sillas, sacamos todo lo que está aquí, queda vacío. Ahora dígame qué cosa es el desorden si no hay nada. Mala traducción. Entonces, ¿qué quiere decir en el idioma original? Vehaaretz hayeta tohu ba bohu. Vehaaretz hayeta tohu va bohu. ¿Qué quiere decir esa frase en el hebreo? Los teólogos la traducen en la Reina Valera como desordenada y vacía, pero en el original no significa eso. En el original quiere decir en principio esto, que la tierra surgió asimétrica, no tenía forma. No crean ustedes que la tierra apareció ya como un redondito, achatada por los polos. No. La tierra en principio no tenía forma. Y dice, Hayetatohu ba'abohu. Y la tierra llegó a estar vacía. Ahí sí, vacía. ¿De qué? De habitantes. En principio la tierra era una masa informe. Nadie sabía si era cuadrado, cubo, triángulo, que sea. Nadie entendía la forma de este planeta. Pero por un proceso del cual no sabemos cuánto tiempo duró, porque el reloj de Dios no es el mismo reloj del hombre. Escuchen, por un proceso la tierra vivió una transformación hasta que llegó a tener forma simétrica y se llenó de seres. ¿Me está entendiendo? Hubo una transformación. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No, la correcta traducción es, y la tierra surgió asimétrica, caótica, sin forma, y llegó a tener forma, pero a estar vacía de habitantes. Como una mujer que prepara un pan, primero hace la masa, luego saca los pedazos para luego formar el pan, pero en principio saca un pedazo de la masa y lo aparta y no tiene forma de nada. Luego le da forma y después lo decora. Eso fue lo que pasó en la creación. Muchos leen el Génesis 1:2 de arriba para abajo y ese es el error. El Génesis 1:2 para ser comprendido tiene que ser leído de atrás para adelante, dicen los sabios de Israel. Y considero que tienen razón. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Materia en estado líquido. Ahora subimos a la parte media del versículo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, que toda esa cantidad de materia en estado líquido estaba almacenada en un tremendo recipiente, el universo, en una posición como de una batea cóncava. Y se llenó de aguas, como una piscina que se llena. Pero no había luz. ¿Cuál era el panorama cuando el Señor comenzó la creación? Muchos lo comparan, como lo dijo el rabino Nachmanides, como un hombre que navega en alta mar, en un barco a oscuras, en medio de una noche tan encapotada donde no se pueden distinguir ni siquiera la luna ni las estrellas. Y lo único que siente es cómo el barco se balancea en las olas del mar y no puede ver nada, y lo único es que escucha cómo el agua escucha el movimiento del agua, pero no puede ver nada. Ese era el panorama, y de pronto desde abajo emerge una masa sin forma que llegó a tener forma y habitarse, llamada la tierra. Por ende, el Génesis 1:2 es leído de atrás adelante para poder ser comprendido en el judaísmo. Y luego viene una declaración impresionante, porque en medio de esa oscuridad el planeta Tierra surge, pero no tiene iluminación. Es como el rey que construye un palacio, pero pasa inadvertido en horas de la noche. Uno puede caminar por una calle y no se da cuenta que ahí está el palacio del rey, porque no hay luz en la calle ni están encendidas las luces de las ventanas para que uno pueda apreciar su magnificencia.
Imagínate caminar por la avenida principal de Tegucigalpa, donde está el Palacio de Gobierno, desde el cual gobierna el presidente, en este caso Porfirio Lobo, y hay un corte de luz en toda la ciudad, y usted empieza a caminar y no ve nada, corte de luz, no hay carros, todo es a oscuras, usted no sabe dónde está el Palacio de Gobierno, se desubica. Pero imagínese que de pronto, ¡pum!, se encienden las luces y aprecia la belleza de la construcción del Palacio de Tegucigalpa. Eso pasó en la creación, todo estaba a oscuras, y hasta que vino el versículo 3, donde ocurre algo que a los científicos los pone de cabeza. Cuando el verso 3 dice: Y dijo Dios, sea la luz. y fue la luz. ¿Cómo así? ¿Cómo puede decir esto el versículo bíblico? Y los científicos se han roto la cabeza para tratar de entenderlo. Hasta el mismísimo Isaac Newton, un gran hombre temeroso de Dios y científico, tuvo problemas para entender este tercer versículo de Bereshit, de Génesis. El mismo Albert Einstein entró en caos, porque Albert Einstein, déjeme decirle, creía lo mismo que los filósofos griegos. ¿Qué creían los filósofos griegos? Y no solamente les estoy hablando de Sócrates, Platón, Aristóteles, los filósofos socráticos. No, les estoy hablando desde el primer filósofo, como fue Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, los grandes filósofos griegos que empezaron a postular el origen de la materia. Unos decían que el origen del universo es el agua, otros decían que es el aire, otros decían que es el fuego, y otros dijeron el apeirón, la sustancia no entendible, el logos, dijeron, golpeando las puertas del cielo pero sin poder entrar, tratando de entender el origen de todo el universo. Y aquí voy a esto. Este tercer versículo creó un problema, porque le decía yo, Einstein y los filósofos griegos pensaban que el universo era eterno y estático, que todas las noches salían, se sentaban en la acera, miraban el cielo y lo único que contemplaban era la misma luna todas las noches, las mismas estrellas todas las noches, y dijeron: todo permanece siempre igual, nunca nada cambia. Hasta que después de un tiempo tomaron la decisión de utilizar los viejos telescopios, como Galileo Galilei, como Nicolás Copérnico. Vino uno que sí desarrolló la tecnología del telescopio llamado Hubble, y el científico Hubble desarrolló un científico y poderosísimo telescopio que le permitió a Albert Einstein, en pocas palabras, desengañarse, al punto que cuando Albert Einstein tomó el telescopio de Hubble, exclamó y dijo: me arrepiento, Dios tiene que estar en algún lugar de este universo. ¿Qué fue lo que dijo Einstein y por qué lo dijo? La respuesta es sencilla. El telescopio de Hubble le permitió experimentar en vida, en persona, a Albert Einstein, a través de ese telescopio, que las estrellas no son iguales unas a otras, ni en tamaño ni en forma, y se mueven a velocidades diferentes la una de la otra, y que hay galaxias que van para allá y otras que vienen para acá. Por ende, el universo no está estático, el movimiento está constante, el universo se mueve. Y ojo, cuando digo universo no solamente me refiero a la Vía Láctea, a nuestro pequeño vecindario, del cual solo hemos conocido la Luna y ahora algunas tomas de Marte. Sin embargo, descubrimos a través del telescopio que hay universos más allá del universo. Y descubrimos que nacen estrellas y que mueren estrellas, que nacen galaxias y otras desaparecen. Y el universo sigue en movimiento, en una constante y perenne creación. Por eso Génesis 1:2 es contundente. 1:1 dice: Bereshit bara. En el principio creó de la nada, pero la palabra bara es un verbo que no solamente significa crear de la nada, significa crear y seguir creando. No es de que Dios creó el universo y se fue a dormir la siesta y que todo siga automáticamente, como un avión con piloto automático y el piloto está o conversando con el compadre, con el copiloto, mientras el avión se va solito. No, Dios tiene parte activa de la creación.
Dios está creando vida todo el tiempo. Jesús mismo lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y donde Dios pone algo, pone vida, porque Él es vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Mire, yo lo he dicho claro, para yo disertar Génesis 1, verso 1, necesito 4 horas, solo el primer versículo. En cierta oportunidad me llevaron a la universidad en Panamá a dar una conferencia a científicos. Y el tema que precisamente desarrollé fue eso, creacionismo, ciencia. Y recuerdo bien, al final, las palabras del decano de la Facultad de Física de la Universidad de Panamá, que me dijo con lágrimas en los ojos: he descubierto que toda mi vida fui un tonto, que viví engañado, perdiendo mi tiempo, leyendo lo que el hombre piensa sin importarme lo que Dios haya dicho. Después de esta conferencia, me dijo él, he sacado una única conclusión: Dios existe, porque de lo contrario esto no puede subsistir. Es que es lógico, mi amigo, todo tiene su razón de ser. Génesis 1:1 está compuesto de 7 palabras: Bereshit, Bara, Elohim, Ved, Hashanamayin, Ved, Aretz. 7 palabras. Y curiosamente la cuarta palabra del Génesis está compuesto por 2 letras en hebreo, Aleph y Tav, que en griego se traduce como alfa y omega. Ningún traductor pudo traducir eso, por más erudito que sea en el idioma hebreo. No se puede traducir la cuarta palabra del Génesis 1:1 del hebreo al español. Si usted mira una Biblia en hebreo interlineal español, verá que dejan 2 puntitos y no lo traducen. ¿Por qué Dios se le ocurrió colocar 2 letras en medio de todo el Génesis 1:1? Porque solo Jesús puede hacer entender esto. Cuando Él dice en el Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, estoy en medio de los 7 candelabros. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos adoran al Dios vivo y verdadero? El Mesías estuvo ahí. En el principio, el Mesías estuvo como la cuarta palabra del Génesis 1:1. Por eso Juan en el Génesis 1:1 dice, en el principio estaba el verbo. ¿Y dónde estaba el verbo? En la cuarta palabra del Génesis, al lado de la palabra Elohim, o sea que estuvo al lado del Padre. Bereshit bara Elohim vet. Ese vet, compuesto por 2 letras, Aleph y Tav, alfa y omega, estaba junto a Elohim. Por eso dice Génesis, Juan 1:1, en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Elohim también. El Mesías es coeterno con el Padre. El Mesías es el verbo, Dios el Padre la cabeza, el Hijo la boca que da orden a la creación, y el Espíritu la mano que adorna los cielos. Porque la Biblia dice que con su Espíritu adornaron los cielos y la tierra. El Espíritu Santo vino a ser como la mano, el Mesías la boca o el verbo creador, pero la orden pensante la dio el Padre, quien desarrolló y pensó en un universo que le dé la gloria a su Hijo. Porque todo lo que existe en el universo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Para Él y solo para Él. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en el cielo, la tierra y abajo, y toda lengua confiese que Yeshua es Adón, el Señor, el cual vive desde la eternidad hasta la eternidad. El Hijo de Dios, el Hijo de David, el Mesías, el Rey, el Salvador del mundo, el que estuvo en el principio con el Padre en la creación, y que cuando haya todo terminado en la creación, Él seguirá reinando eternamente y para siempre, porque Él es el principio y el fin. Génesis 1:1 arranca con una declaración impresionante: Bereshit bara, Bereshit. ¿En el principio de qué? De la materia, del movimiento, del espacio, de la luz, el calor y la energía, termodinámica, pues, mi amigo. Nachmanides dice que el universo era más pequeño que una semilla de mostaza y ¡puf!, explosionó, y el universo se expandió y se expande hasta el día de hoy. Todo empezó siendo una pequeña partícula, dice Nachmanides en el siglo XVII. ¡Puf! Y sigue trabajando. Lo cierto
Es que los científicos hasta el día de hoy siguen batallando con el Génesis 1:3. Sea la luz. Futuro. Sea el futuro ser, el verbo ser en futuro. Y fue la luz. El verbo ser en pasado. Y los dos conjugados en el mismo versículo. Sea y fue. ¿Cómo es eso? ¿De qué luz está hablando? Sea la luz. ¿Es la luz del sol? Y ahí viene un grave problema. Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, Ecuador, año 2008, para el mes de junio concretamente del 2008. Tomo un avión en la ciudad de Guayaquil rumbo a Quito. El avión venía desde las Galápagos, las famosas islas del Ecuador. Venía un avión abarrotado de científicos que habían ido a reunirse en una convención y a rendir homenaje a ese hombre que les dijo que nosotros somos hijos de gorila King Kong y de chita, Charles Darwin. Este hombre que consideraba a Chita su bisabuela. Se convirtió prácticamente en la cumbre del desarrollo científico durante muchos años, admirado por todos los científicos que quisieron entender lo creado sin un creador. Profesando ser sabios se hicieron brutos, necios. Dice el malvado en su corazón: no hay Dios. Salmo 10, verso 1 y 14:1. Miren, amados hermanos, ese avión lleno de científicos que venían felices después de haberle rendido un homenaje a Charles Darwin. Y justo este hombre, uno de ellos, va a sentarse a mi lado en el avión. Y comenzamos a dialogar. Y yo estaba leyendo mi Biblia y me comienza la charla él. Y me dice: ¿y para qué tú lees ese libro de fábulas? Y yo me la quedo mirando. Para que la fábula tenga sentido en mi existencia y se haga realidad cuando la viva. Me quedo mirando. ¿Cómo así? Y le dije: ¿y tú quién eres y qué haces aquí en el Ecuador? Me dice: yo soy científico. Estamos viniendo desde las Galápagos. Tuvimos una convención en la cual hemos ratificado todas nuestras ponencias sobre el origen del universo y el origen del hombre. Así me digo. Sí, estamos trabajando en una nueva tesis para descubrir la edad del universo. Yo me empecé a reír. ¿La edad del universo? Eso es como querer saber la edad de una suegra. Tiene 3 edades: la que dice, la que tiene y la que aparenta. Imposible. Aplican carbono 14 a un molusco vivo y les da una antigüedad de 14.000 años y está vivo. El carbono 14 no basta para datar la edad. ¿Cómo pretendes tú, le digo, determinar la edad del universo? ¿Basado en qué? Y me dice esto. Me dice: nosotros estamos trabajando para descubrir en qué momento las placas tectónicas de la Tierra nos revelan desde cuándo exactamente comenzó a producirse la fotosíntesis. Porque desde el momento en que tuvo que haber habido radiación solar sobre la Tierra y empezarse a producir la vegetación, podemos entender que comenzó la vida. Le dije yo: mi amigo, toda tesis que parte de una hipótesis equivocada terminará siendo un error.
Y me dijo así, ¿y qué me estás queriendo tú decir? Yo le dije, tú me estás diciendo que descubrir desde el momento en que comenzó la fotosíntesis, o si quieres más fácil, desde el momento en que apareció el sol, yo no sé cómo, no puedes saber ni cuándo comenzó la Tierra, ¿cómo puedes saber tú cuándo comenzó el sol a existir? Le dije, tú me pretendes decir que con ese método, a partir de esa hipótesis, vas a formar una teoría la cual la vas a comprobar científicamente, repetitivamente, porque para que una teoría tenga veracidad tiene que repetirse constantemente, no solamente una por excepción. Porque no puede ser la excepción que se convierta en regla, en ley. La gravedad es permanente, es todo el tiempo. Por eso es una ley absoluta, porque es patente. Ocurre desde ayer y ocurrirá todavía. Pero aquí no. Y me dice él, nosotros determinaremos desde cuándo se produjo la fotosíntesis como el inicio de la producción de vegetales. Así podremos determinar desde la Tierra. Le dije, tú estás equivocado porque tu premisa ya está errada. Y me dijo, ¿y en qué tú te basas, muchacho? Muchacho me dijo, pero como que dice, más vale el joven sabio que el viejo necio que no admite consejo, dice Eclesiastés. Y le dije precisamente ese versículo, se lo cité. Prefiero ser un joven muchacho que entienda y no un viejo necio que no admite consejo. Y me dijo, ¿y cuál es el consejo que me tienes que dar? Que leas el Génesis 1:3 en adelante. Y me dijo, ¿yo para qué voy a leer esa fábula? Para que te des cuenta que estás equivocado. ¿Así? ¿Por qué? Porque la tierra empezó a producir vegetación, mi amigo, desde antes que el sol existiera. ¿Cómo? Sí, mi amigo, el sol fue creado en el tercer día. No fue así. Lo que apareció, mi amigo, aquí vamos a ver esto. Ocurrió algo impresionante en la creación. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero ¿cómo pudo haber hecho esto? Estamos diciendo que la luz y las tinieblas estuvieron mezcladas entre sí. Sí, mi amigo. Porque el tiempo de la creación no había las leyes físicas que tú y yo conocemos hoy. Eran leyes diferentes. Antes no había ni siquiera ley de la gravedad. En el momento que Dios está constituyendo el universo, Dios no respetó leyes, las puso después. Dios fue capaz de mezclar el agua con el fuego para crear el cielo. Dios tenía mezcladas la luz con las tinieblas y después las separó. ¿Cómo pudo haber hecho eso? Como cuando tú miras la televisión y observas cómo cuando no hay edición en el canal, buscas canal televisivo y no hay imagen y aparecen puntitos negros y puntitos blancos. Así era el universo. La luz mezclada con las tinieblas. Y emitían un sonido terrible, insoportable. Insoportable, permanente, eterno. Al cual después los científicos en 1967 lo llamaron los rayos Kelvin y se ganaron un premio Nobel. ¿Sabe cómo? Kelvin estaba tratando de sintonizar una radio, un radiotransmisor, captar una radio aficionada y de pronto empieza a escuchar ese famoso ruido y dijo, qué raro, y descubrió que eso no era un problema que no captaba la radioaficionada de otra persona, sino que captó el sonido que el universo emite permanentemente. Ese mismo sonido que aparece en ese versículo. Dios separó la luz de las tinieblas, pero ese sonidito no acabó, mi amigo, y se llama radiación Kelvin. Y cuando estos científicos lo presentaron a la comunidad científica en la década del 60, les valió ganarse el premio Nobel, porque acababan de descubrir lo que tanto tiempo buscaron. El universo emite sonido mientras se mueve, pero Dios nos hizo los oídos de tal manera que no lo podemos percibir, porque con solo 5 minutos de aguantar ese sonido insoportable nos volvemos locos. Pero el universo se mueve, hasta sonido emite. ¿Cuántos alaban a Dios? El universo es una máquina en movimiento. El universo es una máquina en movimiento, mi amigo. Y mire lo que pasó. Dios tuvo que separar la luz de las tinieblas. Dijo, puntitos blancos para la derecha, puntitos negros para acá. Ustedes se llamarán día y ustedes se llamarán noche.
Vea. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, un día. No dice día primero, un día, porque fue un día único, diferente. Fue el origen del universo, el origen de la vida y el origen de la tierra. Y miren lo que pasó. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. En el original dice árbol fruto, no dice árbol de fruto, árbol fruto. ¿Qué quiere decir? Que antes del pecado de Adán y de Eva, aún el tallo y las ramas eran comestibles. El árbol mismo era un fruto comestible. Y vio que el árbol era bueno. Eva era bueno para comer. No solo el fruto, puede comer todo. Árbol fruto que dé fruto, según su género, que dé semilla en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol fruto que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, día tercero, y la tierra ya produce vegetación. Pero qué raro, miren lo que pasa en el verso 14. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra como lámparas, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, día cuarto. ¿Cómo así la tierra produce en el día tercero y en el día cuarto recién aparece el sol? Eso es lo que yo le estaba diciendo al científico. La tierra no produjo vegetación por la fotosíntesis del sol. En el Génesis 1 hay algo que a los científicos los va a seguir rompiendo a pedazos. Va a hacer que se sigan pateando las orejas. ¿Sabe qué? Que la tierra produjo antes de que el sol fuera creado, pero no con la luz del sol, no con la radiación solar, entienda, fue con una luz no natural, ni tampoco artificial. Dios no crea que inventó la energía eléctrica y le colocó un foco a la tierra. No, mi amigo, no fue luz ni natural ni artificial, fue una luz sobrenatural, la cual le dio no solamente capacidad a la tierra de producir vegetación, sino que le dio a este mundo la capacidad de producir vida. Sea la luz. Pero ¿cuál luz? El Mesías. El Mesías, mi amigo. La luz de gloria del Mesías iluminó el universo desde el principio. Y esa luz le dio vida. Y esa luz fue quitada en el día tercero para darle paso a la luz natural. ¿Será que algún día nosotros podremos conocer esa luz que le dio origen al universo? Sí, mi amigo, porque la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén, allá en el cielo, no hay necesidad de sol, ni de luna, ni de lámpara, porque la gloria del Cordero la ilumina. Es la gloria del Hijo de Dios. Esa luz que dio origen a la naturaleza, esa luz que le dio origen al universo y a la tierra, esa luz fue reservada para los justos por la eternidad y está reservada en el único lugar donde Dios habita en luz inaccesible. Él es el Padre de las luces. Él es luz y en su luz veremos la luz. Yo soy la luz, dijo el Señor. Vea usted. O sea que estos científicos están buscando mal. Yo le dije, usted está equivocado, señor científico. Si usted cree que va a descubrir a través del estudio de las placas tectónicas de la Tierra el momento en el cual empezaron a producir vegetación en la Tierra, si logra descubrirlo, vaya Dios si lo logra encontrar. Pero si lograra, déjeme decirle que la Tierra produjo la primera planta no por radiación solar en fotosíntesis natural, sino por una fotosíntesis sobrenatural, a través de una luz sobrenatural.
que no solamente fue capaz de iluminar la tierra de este lado, porque ustedes saben que la luz del sol solo ilumina un hemisferio, no el otro. Aquí es día, en otro lado es noche. El sol no tiene la capacidad de iluminar el planeta entero al mismo tiempo, no puede. Pero esta luz de gloria que vino del trono de Dios no solo que iluminó la tierra por completo, esa luz de gloria tenía la capacidad de iluminar no solo la tierra y la Vía Láctea, esa luz de gloria fue capaz de iluminar el universo sin proyectar sombras durante mucho tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo? Durante los 3 primeros días de la creación. ¿Cuántos duraron ellos? Vaya a saber. Dios todo lo hizo perfecto. Dios fue tan sabio que utilizó el número 7 en las 7 palabras del Génesis 1:1 y utilizó el número 7 para darle sentido a la cara del ser humano. 2 cavidades para los ojos, 2 cavidades para las fosas nasales, 2 cavidades para los oídos y 1 para la boca. Y sin embargo el alma no se le sale al ser humano. Utilice usted una manguera, abra el grifo, sale el agua por la manguera, rompa con un punzón y va a ver que el agua sale disparada por el primer agujero que encuentre. Y sin embargo nosotros con 7 orificios en el rostro, el alma ni la sangre se nos van. ¿Quién pudo crear semejante maravilla? Mi amigo, la creación es más maravillosa de lo que usted cree. ¿Quién puede entender? ¿Quién puede entender que una perra o una mula cuando está preñada, al tener 4 patas, le faculta desarrollar el feto dentro de sí? Sin embargo, la mujer camina erguida sobre sus 2 pies y el peso de un bebé no le rompe. El ser internamente y sale disparado el feto en formación. ¿Quién puede entender que las leyes de la creación y de la formación del feto son diferentes a las leyes que conocemos en la naturaleza? Mi amigo, las leyes de la embriología no son las mismas leyes de la biología fuera del cuerpo. ¿Quién puede entender que un bebé puede estar 9 meses en agua y no se ahogue? Salga a una piscina, en un parto, en un agua, en una piscina, déjenos 30 segundos y se murió. ¿Quién puede entenderlo? Así como las leyes que desarrollan al feto dentro del vientre no son las mismas leyes que le permiten vivir fuera de él, tampoco son las mismas leyes que hubieron en el momento de la creación al momento del post-creacionismo, es decir, el primer Shabbat, el primer día de reposo. Por eso es de que el hombre nunca podrá precisar tiempos y edades del tiempo de la creación. No podrá. El hombre tiene que sentirse satisfecho con saber que hay un Dios que fue capaz de crearlo todo perfecto a su gusto y que funciona perfectamente. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese es el Dios al cual servimos, mi amigo. Él es universo, Él es el Dios del universo. Todo lo que Él quiso lo hizo. Él lo hizo con el poder de su palabra y lo sustenta con la palabra de su poder. Historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia.